Sí. Curiosamente está tendiendo un puente, está como uniendo dos elementos muy importantes del sagrado original. Con una mano está sosteniendo la túnica, mientras que con la otra sostiene el manto. Vuelvo a decir que si el manto está tachonado de estrellas, el manto representa el cielo. Ahora bien, en la túnica, por el mismo color que posee, y sobre todo por unos elementos florales o botánicos que vemos en toda ella, podemos comprender que si el manto es el cielo, la túnica será la tierra. Entonces, este personaje está enlazando con sus manos el cielo con la tierra, como si de alguna manera estuviera trayendo lo que es del cielo a quienes vivimos en la tierra. Ya quienes escuchan se estarán imaginando a quién me puedo referir. No estamos hablando de un niñito, sino estamos hablando precisamente de una especie como de pontífice, alguien que tiende un puente de comunicación y que no es otro sino el visionario de Guadalupe, que no es otro sino el vidente de María en el Tepeyac, que es precisamente Cuauhtlatoatzin. Es un adulto chiquito porque la Virgen de Guadalupe así lo denomina en el Icamopo, le dice Juan Diegotzin, con elementos reverenciales y hipocorísticos muy importantes, porque en náhuatl lo pequeñito y diminuto se decía de la misma manera que lo grande y venerable. Ambos, sí. Yo podría decir en náhuatl Ixpopoyotzin, cieguito, que Ixpopoyotzin, venerable ciego. Yo podría decir Ilamatzin, viejecita, como Ilamatzin, venerable anciana. Netzahualcoyotzin, el venerable coyote alunado, o Netzahualcoyotzin, Netzahualcoyotito. Entonces, este personaje que vemos ahí con estas alas multicolores no es sino el venerable Juan Diego o Juan Dieguito. Ese es un símbolo más. Ahora lo vemos rodeado de plumas que tienen curiosamente los mismos colores que una de las aves de las que nos habla Nicanor, el Tzimixcan. Nicanor habla de dos pájaros, en concreto el coyototl y el Tzimixcan. Sí. El Tzimixcan es un trogónido. Curiosamente fue bautizado en 1827 con el nombre de Trogon mexicanus. ¿Por qué? Porque los colores de las plumas de ese pájaro eran las que tenía el recientemente adoptado lábaro de México. Y esos colores, si ustedes lo estudian con más cuidado, son los mismos colores que tienen las alas del arcángel San Gabriel, por ejemplo, en la iconografía tradicional. Así que Juan Diego no solamente, que sería este angelito, no solo tiende un puente de comunicación entre la tierra y el cielo, sino que de alguna manera anuncia esta verdad también en Anáhuac. Es un símbolo importantísimo. Como importantísimos son las manos orantes. Las manos orantes pues son un signo occidental de oración. Pero para los antiguos mexicanos representaba la unión de dos pueblos, otrora en discordia. Si nos fijamos, una mano es más delgada y blanca y otra es más gruesa y morena. Ella, con este movimiento de las manos, está de alguna manera haciendo aquello que proclamaba ya San Pablo de Cristo, haciendo de dos pueblos uno solo, eliminando el muro del entendimiento. También prefigura de alguna manera el techo de la casita o del venerable templo, que es lo mismo, Teocaltzin. Sí. Con sus manos ella está como queriendo arropar a quienes antes vivían en discordia y disensión. Y ese pueblo así arropado, así unido, así cristalizado, no es otro que el pueblo mestizo. ¿Por qué? Porque una mano representa al pueblo español, al pueblo que viene de ultramar, al conquistador ultramarino. El otro es el pueblo indígena. Pero la unión de ambos se sintetiza en el bello rostro mezclado de la Virgen de Guadalupe, que es un rostro mestizo. Mesticius en latín quiere decir mezclado. En un momento de la historia en que esos mezclados, que no eran indios ni
eran despreciados por los dos componentes raciales que les dieron origen. Los españoles no podían ver a los mestizos porque eran el sempiterno recordatorio de su pecaminosidad, porque yacían con las indias y con ellas tenían hijos que luego no querían ni ver. Y los indígenas igual, acostumbrados a la pureza del linaje, a la pureza racial, tampoco veían con muy buenos ojos las mezclas. Por eso cuando Francisco Cervantes de Salazar habla de los mestizos en 1554, los analoga con los huérfanos. Decía, ¿quién es uno de los dialogantes del diálogo de esta obra de Cervantes de Salazar? Pregunta, oye, te oigo hablar de los mestizos, de los mezclados, ¿a quién te refieres? Y el otro responde, los mestizos son los hispanoindos. Disculpa, aún no te comprendo. ¿Cómo que hispanoindos? Y el otro responde, los hispanoindos son los huérfanos. Es muy triste, o sea, los mestizos convocados a la vida en esta tierra eran los huérfanos, que también estaban, a semejanza de los indígenas, necesitados de un mensaje de unión y de reconciliación. Por eso ese movimiento ecuménico de unión, de reconciliación de las manos, viene a caracterizarse plena y perfectamente en ese rostro mezclado, en ese rostro mestizo que podríamos denominar con López Velarde castellano y azteca, ¿no? Dice Ramón López Velarde de la novela La Patria, dice, castellana y morisco rayado de azteca nos muestra el café con leche de su piel. Entonces en el rostro mestizo de Guadalupe también hay un símbolo para el pueblo mestizo. Pero así hay otros muchos símbolos. El tépetl, Bueno, que también es otra de las flores que más se tiene la presencia en la túnica de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué representa? Y también, ¿cuál es la importancia de esta flor dentro de la Virgen de Guadalupe? Bueno, si nosotros vemos con cuidado la túnica que, como hemos dicho, representa la tierra, podemos reconocer 9 al modo como de hojas parecen como hojas de parra, pero que en realidad no son hojas, son símbolos toponímicos, o sea, nombres de lugares que están escondidos. Si nosotros vemos con cuidado uno de ellos, por ejemplo este que está aquí en la parte de abajo, que es el más conspicuo, el más reconocido, podemos ver una figura muy parecida a como los antiguos mexicanos dibujaban un cerro, pero con elementos faciales. Podemos ver unos como ojos fruncidos, una boca burlesca, pero sobre todo una nariz muy prominente. Y eso aparece en 9 lugares en el vestido. Si vamos a y nos fijamos bien, tenemos una especie como de caricatura, ojos fruncidos, boca burlesca y nariz prominente. Si nosotros recordamos que esa figura como de un cerro en náhuatl se dice tepetl, y que una nariz, que aquí vemos como muy prominente, se dice yacatl, pues podemos unir tepetl y yacatl, tepeyacac, y podemos entonces encontrar en ese, entre comillas, motivo floral, nada menos que una perfiguración del glifo toponímico del Tepeyac, que como bien sabemos es el lugar especialísimo de las Mariofanías de Guadalupe a Juan Diego. Es decir, en 9 distintos momentos en la túnica, la Virgen está diciendo no solo que se ha aparecido en México, en el lugar del ombligo de la luna, sino que de ese México ha preferido la nariz del cerro para manifestarse. Tepeyacac, y lo dice en la forma de un topónimo escondido medio caricaturescamente en esta flor. Ustedes dirán, pero ¿por qué Tepeyac es la nariz del cerro? Porque todo lo que ahora denominamos la Sierra de Guadalupe
la parte que más se proyectaba meridionalmente, o sea, hacia el sur, dentro del lago de Texcoco, era precisamente el Cerrito del Tepeyac. Era como una eminencia orográfica. Eminente quiere decir lo que sobresale, y lo que sobresalía más hacia el sur, dentro del lago, era precisamente la nariz del cerro, Tepeyac. Entonces, ese sí es un símbolo especialísimo para el mundo indígena. Un español no lo podía comprender. Otros símbolos sí lo podía comprender. Por ejemplo, el ver que la Virgen está posada sobre la luna y rodeada del sol, evoca en un contemplador europeo una Virgen apocalíptica, ¿no? Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. ¿Qué es el sol? Bueno, representa la verdad de la doctrina cristiana. La luna representa al mundo, que es cambiante, como lo es la luna en sus fases. O sea, son elementos tradicionales de una lectura apocalíptica de este tipo. Pero un indígena, ya hemos visto, ve más cosas. En la luna ve el lugar de la aparición, y en los rayos que la rodean reconoce la divina prestancia del mensaje. No que la Virgen sea divina, eso es un error, pero sí que viene de parte de Dios. Por eso también la vemos rodeada de nubes, porque en el México antiguo decir que algo venía de la región de las nubes, de la región de las nieblas, era una forma de hablar de una gran dignidad o de lo secreto o misterioso o divino de un cierto hecho. Cuando llegaron los españoles a las costas de Veracruz, los espías de Moctezuma fueron a avisar y dijeron: han llegado unas personas, unos seres de la región de las nieblas, de la región de las nubes, las en Mixtitlan y Nayautitlan, a lo mejor son dioses. De modo que eso que parece blanco no está, es también un arropamiento que es elocuente a ojos de los indígenas. Dentro de todo este recorrido que emprende Juan Diego, son 3 días de las apariciones con la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo podríamos contemplar a ese llamado al cual responde para ir preparando el camino, para ir preparando, pues como lo fuera también Juan el Bautista, ¿no? Como ese profeta que va abriendo y va diciendo: viene alguien más? El laico, ¿cómo debe de preparar su corazón para acoger todo este mensaje, para poder entender a simple vista todos estos símbolos que con el lenguaje narrado en el Nicano un poco y reforzado con la simbología de la Virgen, para poder acoger el mensaje de Cristo a través de María Guadalupe? Bueno, esta es una magnífica pregunta, y es muy interesante esto que dice de Juan Diego, o del personaje que está prefigurado en el angelito como una especie de precursor, como es el Bautista, ¿no? Porque él precisamente está portando, a la manera de un Atlante, todo este milagro icónico. Él es como el Atlante de este milagro. Entonces, de alguna manera, él también viene a anunciar, a ser un precursor de esto. Y como él es representante de este pueblo, nosotros debemos ser con él y junto con él una especie como de precursores de todo este rico mensaje parinético que está contenido en el Sagrado Original de Guadalupe, que es elocuente no por la virtud de ella, sino por virtud de quien palpita en su seno, que es Cristo Jesús. Por eso ella es una mujer de Adviento, es una mujer que espera, una mujer que aguarda. Si nosotros vemos esa flor de 4 pétalos, Onaulioli, podemos ver lo mismo que podemos reconocer, por ejemplo, en la Virgen de la Expectación o Nuestra Señora de la O de la Catedral Mezquita de Córdoba.
en donde vemos prácticamente esto mismo, solo que en vez de ver una flor de 4 pétalos o una auralio, vemos a un niño rodeado de sol. Y ella está expectante y está con las manos así en azoro, y por eso se le llama Nuestra Señora de la O, porque ella está azorada de este portento. Ella está expectante de este hecho, de este nacimiento que va a tener lugar en Anáhuac. Entonces, nosotros en Juan Diego, en el Visionario de Guadalupe, en el Vidente de María de Tepeyac, estamos también siendo llamados a ser anunciadores y precursores de esta buena nueva, de esta verdad evangélica. A eso me refiero yo con el mensaje parenético de Guadalupe. Parénesis es exhortación. Toda esta imagen nos está exhortando a un seguimiento de aquel que lleva en el vientre. Ese es el elemento, a mi modo de ver, fundamental de toda la iconología guadalupana. Nosotros estamos esperando a Él. Gracias, doctor. Sigo atónito. Estoy atrapado. Me sigue atrapando. Feliz. Voy a meterme en un terreno que muchas veces es un poco rasposo. Desgraciadamente a muchos de nosotros nos acusan de adorarla, no de venerarla, de tener, sin conocer quizá, porque sabemos nosotros que debemos tener una hiperdulia, dulies a los santos, en fin. ¿Cómo poder manifestar esto sin que haya ese nivel de acusaciones, sin que tengamos que enfrentar ningún tipo de cuestiones, incluso de sentimientos o hasta gramaticales? Creo que es muy importante insistir en el mensaje cristológico o cristocéntrico de Guadalupe en su sagrado original. Este elemento floral o nahuioi, nocuicunce, como quieran ustedes llamarlo, es muy importante precisamente por eso. Y si lo leemos, por ejemplo, a la luz del Evangelio de Juan, es exactamente lo mismo. Es decir, esto es importante, relevante y trascendente, no por virtud de la representada, sino por virtud de quien palpita en su vientre virginal. Y ella misma lo dice en el Evangelio, ella misma lo dice en aquel pasaje del Evangelio de Juan, en unas bodas. Es algo ahora muy importante que voy a mencionar. En unas bodas ella pide a su Hijo Jesucristo que intervenga porque no hay vino, se ha acabado el vino. Y él se molesta en un momento, incluso hasta donde entendemos, le responde con cierta acritud y le dice, ¿no? ¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, de alguna manera reconoce esta autoridad de la madre y obra allí, en unas bodas, el primer milagro. Sin embargo, ella dice, hagan lo que Él les diga, haced lo que Él os dijere. Es Él, no ella. Es justamente lo mismo que vemos aquí. Yo he venido, pero a demostrarlo a Él. Tenemos nosotros que insistir en esto, porque efectivamente la Virgen no se le adora, se le venera de manera especialísima. Usted lo ha dicho bien, hiperdulia es una sobreveneración. A San José se le tributa una protodulía, ¿no? O primera veneración. Y a los santos general, dulía simplemente. Pero no es adorar, no. Eso solo se adora a Dios. Si nosotros comprendemos esto y nos profundizamos en estos contenidos parenéticos del Sagrado Original, no nos confundiremos. No nos confundiremos y podremos nosotros retomar
todo este renovado ardor y expresión de un mensaje simbólico que bien puede ordenarse a una nueva evangelización. Lo decía Juan Pablo II, que una nueva evangelización no era una reevangelización, sino era renovarla en sus métodos, en su ardor y en su expresión. Pues la expresión y método guadalupano, el estilo de evangelizar en Guadalupe, apenas lo estamos aprendiendo a interpretar a cabalidad en este momento. En el siglo XVI funcionaba con una eficacia extraordinaria. ¿Cómo es que funcionaba? ¿Cómo es que podía esta imagen acercar a los indígenas a Jesús? Pues apenas ahora lo estamos aprendiendo a entender. Por ejemplo, Joseph Ratzinger, que es todavía Papa emérito, Benedicto XVI, decía una cosa hermosísima sobre el rostro de Guadalupe, algo que él tomó de un autor polaco llamado Rzepkowski, y decía que la Virgen de Guadalupe no tiene máscara, a diferencia de los dioses del México antiguo que sí la tenían. Todos los númenes del México antiguo comportaban una máscara que era una forma de representar sus distintos atributos teológicos. Por ejemplo, el dios Quetzalcóatl tenía una máscara en forma como de pico de pato, una máscara bucal por la que insuflaba el aire en todas las direcciones. Era su atributo característico. Sí. Pero dice el cardenal Ratzinger, digo cardenal porque en aquel tiempo cuando lo escribió aún no era papa, decía, el hecho de que se la vea sin máscara permite conocer al indígena que la que está ahí representada no es una diosa, sino que es una madre de misericordia, porque ve desenmascaradamente, desembarazadamente al otro que quiere ser visto y muchas veces no lo es. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque si esto lo leo con las categorías del México antiguo, puedo recordar, por ejemplo, lo que era el matrimonio entre los antiguos mexicanos. Cuando dos personas se querían casar en el México antiguo, se colocaban sobre una estera, sobre un petate, y en ese lugar donde a la postre se iba a consumar el matrimonio, ahí eran anudadas sus vestiduras, las vestiduras del hombre con las de la mujer, y con eso se consideraban enlazados matrimonialmente. Lo interesante es que la palabra náhuatl para decir matrimonio no tiene nada que ver con anudar. La palabra náhuatl para decir casamiento es nenamictilixtli, que quiere decir enfrentamiento. Y ustedes dirán, claro, pues que en el matrimonio no todo es miel sobre hojuelas. No es un enfrentamiento polémico. El enfrentamiento del que habla la nenamictilixtli náhuatl es estar frente a frente, cara a cara. Y eso en latín se dice respeto. Sin máscaras. Exacto. El que uno vea y el otro te vea y en ese remirar te reconozcas, sí. Eso se dice respeto. Respicho es un verbo de visión, es un verbo especular. Por eso en el seno de la conyugalidad amorosa del México antiguo había visión, había un reconocimiento visual en el espejo del otro. Eso es lo mismo que está sucediendo con el rostro mestizo de Guadalupe. ¿Por qué? Porque pasaba con los mestizos y con los indígenas. Había gente que quería ser vista y el otro no le quería mirar. Decía un filósofo alemán, Hans-Georg Gadamer, que no había peor sensación de desasosiego y de frío en el alma que el que se experimentaba cuando uno saludaba a otro y el otro no te contesta el saludo. Lo hemos experimentado. Claro. Ahí viene fulanito, hola, ¿cómo es? Y se sigue de largo. Ese hielo que se siente en el alma es el hielo que sentía
toda esa gente que vivía en esta tierra, desposeído, huérfano de su regimiento, que quería ser visto y que el otro, el conquistador, no le quería mirar. Pero aún los nacidos en esta tierra de españoles e indios, que andaban, como dice Zumárraga y Quiroga, de los mestizos desnudos por los mercados comiendo carne cruda como los perros, esos mestizos también querían ser vistos y el otro no les quería mirar. Pues ella te mira y en ese remirar te reconoces. La Nenamictilistli es el equivalente del respeto más íntimo en el México antiguo, y ese Nenamictilistli es respetuosa, y ese respeto es genuina relación de amor. Tantito y me arrancan el micrófono. Casi me voy para yo lo pido, porque uno de los símbolos entonces del matrimonio que hoy vemos hoy día es el lazo, y ya nos está retomando a este origen y este compromiso. Sin embargo, la mirada entre esposo y esposa, pues es bueno tenerse ese miramiento también para ver más allá, ver el alma y conocer el amor y el dolor que tengo de frente. Solo que me salta una pregunta. También para el indígena, el mirar a los ojos a su patrón era una falta de respeto. De que también algunas escuelas o estudiosos de la Virgen de Guadalupe pues dicen que también está reconociendo a alguien arriba de ella, también que nos puede llevar el medallón, que está reconociendo que ella es la esclava. Aquí, como estudioso y como parte de toda esta cultura y de todos estos símbolos en el México antiguo, ¿cómo se puede interpretar entonces esta mirada que nos está mirando a todos, María de Guadalupe? Pero entonces aquí, ¿cómo es la situación? ¿Ella está respetando porque es la esclava del Señor? ¿O qué interpretación tendría? No, lo que es respetuoso es la mirada recíproca, esa nenamictilistli como enfrentamiento. Ahora, el que uno baje la mirada, bueno, eso se hace un ejercicio de humildad. Incluso entre los mismos esposos pasaba. Era una recomendación a los esposos, era ir haciendo tu agachamiento de cabeza, tu inclinación, tu agachamiento, ¿no? Pero eso se hace por humildad. De la misma manera que se podría decir, oye, esta gente sacrificaba a la gente a sus dioses, luego no amaba la vida. ¡Qué tontería! No, al contrario, se sacrificaba la vida porque era lo más valioso que se podía ofrecer. De la misma manera, un abajamiento de la mirada también era un síntoma de humildad, pero la mirada era tan importante que estaba en el seno de la personalidad misma del México antiguo. Cuando ella mira y el otro la mira, ahí se establece un vínculo de respeto, un enfrentamiento genuinamente visivo que subraya a la persona, subraya la dignidad del individuo. ¿Por qué? Porque decir persona entre los antiguos nahuas, por ejemplo, no era simplemente decir tlacatl, que es persona, decir oquixtli, hombre, o decir huipil o mashtli, no. Se decía de una manera más profunda, difrástica, que era decir inixtli y yolotl, un rostro, un corazón. Pero lo fundamental del ixtli es la palabra ish, que es ojo. Si bien la personalidad en el mundo griego tenía más que ver con la palabra, porque la palabra persona quiere decir resonador, era una máscara que se colocaba el actor para amplificar su voz en el teatro. Si bien entre los antiguos grecolatinos lo importante era el sonido de la voz, en México lo importante era la mirada de los ojos. Por eso dice Fray Maturino Gilberti que había matrimonios que se establecían con solo mirarse. Y todavía hoy en Michoacán dice, oye, no, es que ya se miraron. Ese mirar estaba en la raíz más plena y pura de la genuina conyugalidad.
Ahora, el hecho de que lleve ese medallón, eso no lo caracterizo en mi libro, pero hay quien dice que es como una piedra al modo de estas de chalchihuitl o de obsidiana con que los antiguos mexicanos vivificaban las piezas. Y eso llega incluso con la evangelización a llevar discos de obsidiana en las cruces atriales. Una cruz atrial hecha bajo la supervisión de los frailes, pero con inspiración divina, no se consideraba terminada si no llevaba un corazón de obsidiana, al modo como en la infidelidad de los indígenas, las esculturas eran vivificadas con una piedra corazón. Dicen los documentos y los cronistas, esa piedra viene a vivificar la pieza. Bueno, de alguna manera eso también se puede ver en ese medallón, que además tiene esa cruz de cristiana. Pero como dice el propio cardenal Ratzinger, que citaba el Papa Emérito Benedicto XVI, el hecho de que esté en oración y con la cabeza ligeramente baja es una forma de reconocer que hay alguien por encima de ella. Y ese es también un reconocimiento. Recordemos que la virtud de la religión, la virtud de la piedad y la virtud de la obediencia son partes de la virtud cardinal moral de la justicia. Y lo que hace simplemente es señalar defectos de igualdad. Defecto de igualdad con Dios, virtud de religión. Defecto de igualdad con los padres, la virtud de la piedad. Defecto de igualdad con el superior, la virtud de la obediencia. Entonces, en ese agachamiento de cabeza hay virtud de religión y virtud de obediencia. Doctor, nos ha llevado por todos lados con este icono maravilloso nuestro, que hay veces poco lo queremos permitir hacia los demás. Pero usted dijo hace rato algo maravilloso, que es católico. Claro. Lo católico es para todos, universal. Nos llevó por dos lugares también muy, muy importantes. Uno, la miseria. Estos hombres comían carne cruda como si fueran perros. Segundo, huérfanos. Perdón, voy a decir la tercera. También algo sumamente importante. Estos individuos eran prácticamente vejados. Hemos hablado de toda esta hermosura, pero esta hermosura vino a algo que no hemos tocado en toda esa parte difícil, en lo que es toda esta inculturización, toda esta religiosidad, y quisiera tocar dos puntos al mismo tiempo. ¿Qué tanto eran nuestros pueblos de religiosos? La primera, y realmente ella, claro,